Buenos días, queridos hermanos. Decía Juanvi que quizá algunos se lamenten de que ya estén terminando las vacaciones, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros estamos muy contentos de que ya sea hoy 1 de septiembre y volvamos a la rutina, volvamos a la normalidad, volvamos a nuestros quehaceres, dándole siempre gracias a Dios por el trabajo, por el sustento que tenemos y por el cuidado que tiene con nosotros. También quiero transmitiros los saludos fraternales y el amor cristiano de nuestros hermanos de la Carolina, que tuvimos la ocasión de estar la semana anterior y me rogaron que por favor porque transmitiera el saludo a la iglesia. Bueno, como estamos ya el 1 de septiembre, vamos a seguir con el libro de Hechos de los Apóstoles. Llevamos unos meses que hemos estado viendo otros temas. Sabéis que estamos estudiando seguido el libro de Hechos, y para cualquier persona que sube a un púlpito es relativamente fácil buscar un pasaje, una predicación y hacerla. Ya es menos fácil cuando te dedicas a estudiar un libro de corrido, de seguido. Hay pasajes que son preciosos, que son conocidos, y hay pasajes que son menos conocidos, pero claro, tienes que estudiarlo todo, tienes que darlo todo. Para mí es más fácil también si hubiera que seguir un evangelio, o como en mi caso, seguir el libro de Hechos de los Apóstoles. Son libros narrativos, hay muchas historias y es, si me permitís la expresión, relativamente fácil. Más complicado, y tiene mucho mérito, los hermanos que estudian las cartas. Tenemos a Juanvi que está estudiando Romano, y anteriormente han estudiado Efesios, han estudiado las epístolas pastorales, tanto Juan Pablo como él. Y claro, y llegamos a pasajes que son difíciles, pasajes que quizás nos gusten menos, pasajes que pasamos por alto. En los 2 últimos domingos que compartimos en Hechos de los Apóstoles vimos aquel precioso versículo de Hechos 2:42. Un día dedicamos solamente a la predicación, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la otra predicación, perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y las oraciones. Y vimos que el énfasis era perseverar. No era que lo hacían de vez en cuando, no era algo esporádico, era constante, continuo. Perseverar. Y aquella primera iglesia de Jerusalén era una iglesia que perseveraba en esas 4 columnas principales, y nosotros, 2000 años después, seguimos perseverando en estas 4 columnas. Vamos a ver hoy los últimos versículos del capítulo 2, los que van del 43 al 47. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ir viendo como hacemos siempre, versículo a versículo, o juntando 2 versículos y analizando un poco lo que dice el pasaje. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos o casi todos tenemos miedo a algo. Quizá haya gente que tenga miedo a los ratones, a las serpientes, a las arañas,
a las cucarachas, como es mi caso, y algunos que tienen miedo a todo eso, como también es el mío. Miedo a las alturas, miedo al agua, sobre todo el que no sabe nadar. Incluso sabiendo nadar, miedo a meterte un poco en lo hondo y no haces pie y de pronto notas que algo te roza el pie. La sensación es malísima. Te pasa por la cabeza de todo en una décima de segundo y estás a lo mejor a 2 metros. Los niños tienen miedo a la oscuridad, a dormir solos en su cuarto, a escuchar algunos ruidos sospechosos. Miedo al hombre del saco. Y no solo de niños, sino que también nos puede dar miedo a los mayores estas cosas. Y menos mal que, como se dice, que está la sábana encimera, que si te la echas por encima, pues ya no pasa nada. El mayor miedo de todos en el ser humano es el miedo a la muerte, a morir. Dice Hebreos 2:14 y 15, dice hablando sobre Jesús: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, qué interesante, hermano. Por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Miedo a la muerte. ¿Cuánta gente vive con miedo a la muerte? Y la muerte no distingue de poderosos y de pobres. Todos vamos a pasar por la muerte si el Señor no viene antes a recoger a su iglesia. Tener miedo a la muerte es algo normal, es algo natural, es algo innato en el ser humano. Pero, hermanos, lo que diferencia al cristiano es que nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que después de la muerte vamos a estar en un lugar mejor. Es decir, es normal, natural sentir miedo, pero sabemos que después hay algo mejor. Es decir, vemos las cosas de una manera diferente. Por eso dice el salmista en el Salmo 56, 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay dos expresiones en griego que se traducen por miedo. Una es fobia, que sería lo que estamos diciendo ahora mismo, estos miedos que podemos tener. Y otra es temor reverente, respeto reverente. Aquí en este versículo que hemos leído, que sobrevino temor a toda persona, no se refiere al miedo que he estado diciendo, no se refiere a fobia, no se refiere que vino un miedo como el que tiene la oscuridad, como el que tiene bajo el agua, como el que tiene el que no sabe nadar, que está en el agua. No es ese tipo de miedo, no es esa fobia. Aquí se está hablando de un temor reverente, un respeto reverente, el que tenían todos esos primeros cristianos, tanto los 120 iniciales del aposento alto, tanto como los 3000 que se habían añadido, que se habían convertido. Todos esos tenían un temor reverente, como resultado de tener el Espíritu Santo en sus vidas. Era algo diferente, era algo distinto a lo que sentían antes de convertirse. A pesar de ser, sobre todo estos 3000 que se acababan de convertir, a pesar de ser personas religiosas toda la vida. Esa nueva relación con Dios y la llegada del Espíritu Santo a sus vidas les había hecho sentir algo nuevo, algo mucho mejor de lo que sentían antes, un temor reverente. Y ese temor reverente, unido a la perseverancia en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones, y más aspectos que veremos ahora,
era visto por muchos de los que viven allí en Jerusalén. Y también se iban sumando y sumando a la iglesia. Y yo aquí me preguntaba, y os pregunto, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu actitud cuando estás en el trabajo, en la calle, en los estudios, donde sea? ¿Es de un temor reverente? ¿Es de un profundo respeto para darle la gloria a Dios? Y la pregunta te la hago aquí de manera concreta, aquí y ahora. ¿Cómo vienes aquí a la iglesia en esta mañana? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu actitud? No valen las palabras que puedas tener si luego no acompañan con tu vida. Y aquí podríamos pararnos a hablar un poco de santidad y santificación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No hacemos las cosas para que el mundo nos vea. No somos la luz del mundo y la sal de la tierra para que la gente vea qué buenos somos nosotros, sino que somos luz del mundo y sal de la tierra porque le damos la gloria a Dios. Y para darle la gloria a Dios. Porque le damos la gloria a Dios y para darle la gloria a Dios. Entonces, los que estaban allá en Jerusalén, lo primero que veían de la iglesia naciente es que eran unas personas que tenían un profundo respeto reverente, un temor reverente hacia Dios. Y era algo que llamaba la atención, porque no era habitual. Y sigue diciendo el versículo que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hacían milagros y prodigios. Jesús les dio autoridad en Mateo 10 sobre demonios, sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, incluso de resucitar muertos. Al final del ministerio de Jesús, allá en la Gran Comisión, en Marcos 16, 17 y 18, le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles veremos muchos prodigios y señales que se produjeron en la iglesia. Señales concretas, pues los apóstoles tenían poder natural para todo esto y es algo realmente impresionante. De hecho, el próximo domingo que tengamos en Hechos de los Apóstoles, si Dios lo permite, trataremos uno de estos prodigios y de estas señales. Pues veremos la curación de un cojo de nacimiento y veremos aquellas palabras preciosas en las cuales Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Veremos que enfermos fueron sanados en el capítulo 5. Dice allí que tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fijaros, hermano, aunque sea que le dé la sombra al enfermo cuando pasaba Pedro, y era sanado. Veremos que Pedro sana a un paralítico, Eneas, en el capítulo 9, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y acto seguido se nos dice que resucita a Dorcas. Dice allí: sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro
se incorporó. Prodigios y señales que nos fascinan, que nos llaman la atención a nosotros, pues os podéis imaginar lo que le puede llamar la atención a un médico que tenemos aquí como Andrés. En definitiva, veremos a lo largo del libro el cumplimiento de la profecía de Joel que vimos en los versículos 17 al 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Veremos prodigios y señales de Pedro y más adelante de Pablo. Pero hermanos, el poder no era de Pedro ni de Pablo. No había ni un atisbo de mérito en ello. Ya sabemos que uno le negó 3 veces en público y hasta le reconvino a Jesús para que no fuera a la cruz. Y Jesús tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. El otro, Pablo, duro perseguidor de la iglesia. Y aquí los vamos a ver en este libro, en este precioso libro, llevando el Evangelio y haciendo prodigios y señales. Pero repito, hermanos, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Lo mismo que tú y yo, aquí y ahora, que si somos algo es por la gracia de Dios. Y sí somos algo. Somos hijos de Dios. Somos algo importantísimo. Somos hijos de Dios. Pero no es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Los prodigios y las señales se acabaron, se terminaron. No nos pueden sacar los enfermos a la calle y que al pasar cualquiera de nosotros y darle, aunque sea con la sombra, ya se cure. No podemos decirle a una persona que esté mal: levántate y anda. Aquellos fueron prodigios y señales que tuvieron su momento, que sirvieron para dar testimonio de la resurrección y ascensión de Cristo. Y siempre, hermanos, siempre se hicieron en el nombre de Jesucristo. Pero ya no existen a día de hoy. Siguen diciendo los versículos 44 y 45 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es inevitable hablar aquí un poco de la unidad. Qué bonita, ¿verdad?, esta palabra, la unidad. Qué perfecta unidad vemos aquí. De hecho, Jesús oró al Padre en ese mismo sentido, en Juan 17. Allí dice, en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, vamos sumando, ¿dais cuenta? Hemos visto en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Hemos visto que tenían un temor reverente. Añadimos que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, que vendían las propiedades y se repartía a todos según las necesidades. Jesús había orado al Padre para que todos sean uno. Juan Carmona nos habló hace un tiempo de Efesios 4 y lo debió de hacer también porque no se me olvida. Y continuamente, yo creo que en casi todas las predicaciones me acuerdo de la predicación de Juan. Y tengo que reconocer que fue de las que más me han impactado últimamente.
En Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, te he preguntado antes si tienes un temor reverente. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿eres solícito? Bueno, uno puede decir, bueno, no sé lo que significa solícito. Bueno, te lo explico ahora mismo. La versión de las Américas traduce esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Esforzando. Entonces, ser solícito es esforzarse en preservar la unidad del Espíritu. Hermano, te esfuerzas. Tus esfuerzos van dirigidos a guardar, a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice que la unidad sea nuestra, no dice que la unidad sea tuya, la unidad no es mía, sino que dice la unidad del Espíritu. Pero sí dice que yo tengo que esforzarme en preservar esa unidad que es del Espíritu. Tengo que ser solícito. Y al igual que la iglesia no es mía, porque así lo dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia, la iglesia es de Jesús. Aquí se nos dice que la unidad tampoco es mía, sino que la unidad es del Espíritu. Pero yo tengo que esforzarme, tengo que ser solícito en preservarla. Y aquí nos encontramos a estos primeros cristianos en Jerusalén que se esforzaban por preservar, que lo estaban haciendo perfectamente. Y me pregunto, ¿lo estoy haciendo yo? Y te pregunto, no me contestes, ¿lo estás haciendo tú? ¿Te estás esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Paz, precisamente, no es que haya mucha hoy día. No hay más que ver los telediarios. Tristemente no hay paz, ni siquiera dentro de las iglesias evangélicas. Tristemente, repito, cuando la paz debería ser un fruto del cristiano, un fruto del Espíritu Santo. Lo sabéis, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, cuando se rompe la unidad, se rompe la paz. Y cuando se rompe la unidad y la paz, no vienen las bendiciones de Dios, o quizás vienen menos bendiciones de Dios. Conocemos y cantamos el Salmo 133, que además comienza con exclamaciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Queridos hermanos, hemos leído que tenemos una esperanza que es la misma. Tenemos un Señor que es el mismo. Solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios y Padre de todo. Pero tristemente no vemos muchas veces unidad ni entre iglesias, ni incluso dentro de la misma iglesia. A veces nos empeñamos en intereses personales, egoístas,
descalificaciones, en lugar de esforzarnos por la unidad del espíritu, como bien hacían estos primeros cristianos en Jerusalén. Lógicamente, si estás en una iglesia en la cual se predica que la Trinidad es mentira, o se dice que Jesús no es el Hijo de Dios, fuera. Pero hermanos, la mayoría de trifulcas o de diferencias no son por eso, son por otras cuestiones, quizá por diferencia de interpretación de algunas doctrinas. Pueden ser costumbres o tradiciones. Es que esto se ha hecho así toda la vida. Es que me lo han enseñado de pequeño. Es que esto no me parece bien. Es que este anciano no me gusta. No me es simpático. ¿O por qué no soy yo anciano? Temas secundarios muchas veces. Repito, interpretaciones, tradiciones, intereses personales. Sin base bíblica muchas veces, hermanos. Qué peligroso es darle a una costumbre o a una tradición la categoría de doctrina. Y eso lo he visto yo muchas veces. Quizás me estaré haciendo viejo ya. Para que todos sean uno, para que todos sean uno, ora Jesús al Padre. Y de nuevo, al igual que ocurre con los milagros, aquí se hizo algo excepcional, que fue vender todas las propiedades y ponerlas todas en común según la necesidad de cada uno. No había necesitados, no había pobres. Jesús durante su ministerio no tuvo nada. Él no tuvo ninguna propiedad. Él iba con 12 personas recorriendo por allí las regiones de Samaria, de Galilea, de Judea. Él no tenía hogar. No tenía nada. Tenían una bolsa en común de la cual sabemos que administraba Judas y que sustraía de ella, porque era ladrón. Los primeros cristianos hicieron esto también, no tener nada. Olvidar el yo para centrarme en el tú. Pero es algo que solamente ocurre aquí, de manera excepcional. No fue algo que se siguió haciendo. No fue una práctica habitual. No aparece más en el libro, o no aparece mucho más en el libro de Hechos, no aparece en las cartas de los apóstoles, no se dice nada de eso. Incluso Pedro en el capítulo 5 veremos el caso de Ananías y Zafira. Se culpa allí porque hay unas personas que engañan sobre la heredad vendida. No se les culpa de que la vendieran, no. El Pedro dice que se la podían haber quedado, pero lo que se les acusa es que la habéis vendido y habéis engañado. Y eso es lo que estaba mal, y fueron duramente castigados. Puede que vendieran todas sus cosas, sus propiedades, porque pensaban que el regreso de Cristo iba a ser inminente, iba a ser ya. Pero pronto esto se olvidó y dejó de hacerse. No hay más que ver luego la iglesia de Corinto, cómo se olvidaron pronto de esto y abusaban en la mesa del Señor, comiendo de manera ostentosa los que tenían dinero y los que no tenían nada, pues estaban allí mirando muertos de hambre, dejando de lado a los más pobres. Y Pablo les tiene que recriminar duramente esa actitud que tiene la iglesia de Corinto. Versículo 46. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. De nuevo, la palabra perseverando. Ya es la tercera vez que aparece esta palabra en lo que llevamos del libro de Hechos de los Apóstoles. La vimos en Hechos 1:14. Todos estos, se refiere a los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo hemos visto en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión y las oraciones. Y ahora perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada día.
todos los días. La persecución y la prohibición aún no había llegado, vendría después. Así que se podían juntar tranquilamente en un lugar espacioso, en algún pórtico, en algún patio allí del templo. Y había mucha gente. Ya habíamos leído que se añadieron, que se convirtieron como 3000 personas. Con el tiempo también se fue dejando esta práctica diaria. Motivos de trabajo, de ocupaciones, lo que sea. Nosotros nos juntamos como iglesia los jueves y los domingos. Aparte, las señoras tienen sus cultos, los jóvenes también. No nos juntamos todos los días. ¿Podríamos quedar más días? Pues sí. Pero hermano, no es tanto una cuestión de cantidad. No es mejor venir por venir. Lo importante, y vuelvo a repetir, es cómo vienes. Cómo vienes a las reuniones que vienes. Y si vienes a los cultos que hay. Lo importante es, como dice el apóstol Pedro, si deseas como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hermano, lo importante es si deseas orar con los demás hermanos de la iglesia, ya sea audiblemente o sea en silencio. Es importante asistir a las reuniones, tanto la adoración de los jueves como la del domingo. Entrar en una dinámica de no comprometerte con venir a la iglesia es peligroso. No me estoy refiriendo al que esté enfermo, lógicamente. No me estoy refiriendo al que esté trabajando fuera. No me estoy refiriendo a los que hemos estado de vacaciones. Me refiero, hermano, a que la normalidad de la rutina del día a día es que no te apetezca venir y no vengas. Que no te parezca importante el culto y no vengas. A que pongas excusas para no venir, que igual no te las crees ni tú, y no vengas. Y que no sea un día aislado, sino que sea uno y otro y otro. Y entres en esa dinámica, la cual es muy peligrosa. Estos primeros hermanos, tenemos el ejemplo de que se juntaban todos los días en el templo. Y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. No por compromiso, no por obligación, no por rutina, con alegría y sencillez de corazón. Y además del templo, aquellos primeros cristianos partían el pan en las casas. Y aquí partir el pan se puede referir a que tomaban los símbolos, Santa Cena, o bien a que estaban juntos y tenían un rato de comunión y cenaban juntos. De hecho, en Corinto, ya hemos dicho, se hacían las dos cosas. Primero cenaban todos juntos y después tomaban de los símbolos, solo que lo hacían mal, porque estaban dejando de lado a los que no tenían templos y casas. Comían juntos, compartiendo lo que tenían con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, qué difícil es a veces estar alegre. Es difícil. Es difícil a veces estar contento, porque nos vienen problemas, nos vienen dificultades, nos vienen circunstancias y no estamos contentos a veces. Pero estar en la iglesia, venir a la iglesia debería ser motivo suficiente para estar alegre, para estar contento. Y a veces venimos todo lo contrario. Estos primeros hermanos iban todos los días al templo, iban todos los días a las casas y lo hacían alegres. Versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
este versículo 47 es importantísimo. Alabando a Dios. Es lo principal de todo. El motivo principal por el cual venimos aquí a la iglesia es para alabar a Dios. El motivo principal que tenían estos primeros cristianos, alabando a Dios. Se juntaban todos los días en el templo y se juntaban todos los días en las casas para alabar a Dios. Para darle la gloria y la honra que solo Él merece. Lo adoramos porque Él es nuestro Dios. El apóstol Pablo lo dice también así en Efesios 1, a partir del versículo 3. Pasaje muy conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y queridos hermanos, ese es el fin principal de cualquier cristiano: darle la gloria a Dios. Y no lo hacemos solamente aquí en la iglesia, no lo hacemos solamente el domingo, desde las 11:30 hasta las 1:15 que dura el culto, y el resto de la semana no. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos es para darle la gloria a Dios. Todo es para alabanza de su gloria. El cristiano alaba a Dios en cualquier faceta de su vida. El cristiano alaba a Dios independientemente de cuál sea la situación o la circunstancia. Alabamos a Dios si las circunstancias son buenas. Alabamos a Dios si las circunstancias son regulares. Alabamos a Dios si las circunstancias son malas. Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Hermanos, ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. Y el pueblo reconocía esta adoración, teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. El pueblo veía que se juntaban todos los días en el templo, que tenían buena comunión entre ellos, que habían vendido todas las posesiones, que las tenían en común. El pueblo veía que perseveraban. El pueblo veía que tenían un temor reverente. Y el pueblo veía y reconocía que alababan a Dios en sus vidas. Y el Señor, termina el pasaje, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día se iba convirtiendo más y más gente. Y esto es algo que veremos mucho también a lo largo de este libro. Así, por ejemplo, ya vimos en Hechos 2:41, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Veremos en 4:4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Veremos en 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres. Veremos en 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Veremos en 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y podíamos seguir. Pues hay muchos pasajes así que iremos viendo en este libro. Hermano, Jesús había prometido, ya lo hemos dicho antes, yo edificaré mi iglesia. Y aquí lo estamos viendo perfectamente. Y estas preciosas palabras también nos afectan a nosotros, también te afectan a ti y me afectan a mí, porque también formamos parte de la iglesia de Cristo. También hemos sido añadidos. He hablado con Ginés antes y le he dado una tarea porque a él le gusta, como a mí, nos gusta investigar los versículos, nos gusta mirar según las distintas versiones, comparar Reina Valera con las Américas, comparar incluso con las versiones también católicas, Nácar Colunga, Jerusalén. Y este versículo aquí pues tiene dos fallos, según la traducción de la Reina Valera. Aquí la Reina Valera, según los estudiosos, no traduce bien. No es correcto, dicen los eruditos, y según los manuscritos más antiguos, no es correcto decir ni añadía a la iglesia, ni es tampoco correcto decir los que habían de ser salvos. En el original no dice esas dos cosas. Si leemos la versión de las Américas, que muchos de aquí la tenéis, traduce esta frase final: el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hay dos diferencias, las voy a explicar rápidamente. En primer lugar, los manuscritos más antiguos no aparece la palabra iglesia aquí. De hecho, las Américas no dicen la palabra iglesia, sino que se añadió en manuscritos posteriores. La palabra iglesia aparecerá por primera vez en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 11. Y en segundo lugar, y esto sí quizás es más importante porque ha dado lugar a malas interpretaciones, no se refiere, no dice los que habían de ser salvos. No se refiere aquí a los que tuvieran que ser elegidos para salvación, sino que está constatando un hecho de que iban siendo salvos. No se refiere a los que habían de ser salvos, como si Dios en este versículo eligiera, sino que dice los que iban siendo salvos. Salvos por gracia, eso sí, por medio de la fe, como bien sabemos, porque la salvación es de Jehová. Ya hemos terminado el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles. Este precioso capítulo que comienza en el versículo 1, en el día de Pentecostés, que estaban aquellos 120 reunidos, y vino aquel viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos que la gente decía que estaban borrachos, que habían bebido. Vimos que Pedro se levanta y dice: no, varones, hermanos, no estamos bebidos. Y da un discurso precioso el apóstol Pedro, mencionando las Escrituras, mencionando el profeta Joel y mencionando a David. Aquella profecía preciosa de Joel: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro sigue haciendo mucho énfasis en su discurso de que Dios hizo maravillas. Dios hizo entre vosotros, según entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Dios levantó a Jesús entre los muertos, y aquel
aquellas palabras finales que les dice a aquellas personas allí reunidas: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al escuchar aquellas personas se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3000 fueron bautizados. Todos estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque si no perseveras primero en la doctrina de los apóstoles, todo lo que hagas después está mal. Si te equivocas en la doctrina, todo lo que hagas después está mal. Por eso lo primero es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Les sobrevino temor a toda persona, un temor reverente, un profundo respeto. Estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes cada día en el templo y perseveraban unánimes cada día en las casas. Y el fin principal de todo, ¿cuál era? Alabando a Dios. Hermano, comenzamos el capítulo 2 del aposento alto, los 120 allí reunidos, y termina este precioso capítulo todos juntos de nuevo, alabando a Dios. Vamos a terminar cantando un precioso himno. Vamos a hacer a modo de oración final. Nos ponemos de pie ahora. Este himno 1, cristiano: alaba a tu Señor, proclama sus verdades. Que el Señor bendiga su palabra.